Bienvenidos todos. Es una alegría poder compartir este día con cada uno de ustedes y realmente nos sentimos agradecidos con Dios en primer lugar y en segundo lugar agradecidos con el apóstol Dagoberto, la pastora Mari, por darnos el privilegio, la oportunidad hoy por una emergencia del pastor Juan Diego poder estar con ustedes y terminar la clase que él inició y que creo que ha estado muy interesante los conceptos que él ha podido tener para con nosotros. Y yo quisiera terminar, permítanme, les voy a compartir pantalla, ya que mi orientación magisterial me lleva a siempre compartir con ustedes a través de presentaciones de PowerPoint. Entonces, vamos a ver esta tarde un tema que he titulado Discipulado Práctico, ¿ok? ¿Por qué le pusimos? No sé si ustedes han leído algún libro, algún tema por ahí que hable de discipulado. Este título se me ocurrió, sé que no es mío, por ahí leí un libro hace tiempo que se llamaba así, Discipulado Práctico, pero hoy le quise poner este título porque creo que realmente la labor de discipular tiene que ser práctica, esquemática sí, pero práctica sobre todo, ¿ok? Pero antes de seguir, yo quisiera, como manera de introducción, plasmar algunas ideas de lo que no es discipulado, ¿ok? Porque me parece muy conveniente establecerlas para que todos estemos en autos, estemos enterados, estemos definidos de lo que yo al final les voy a compartir, que es la finalización de la clase. Y en primer término, quisiera decirles que a mi parecer, eh, discipular no es información, ¿ok? Eh, Discipular es más que informar. Y discipular es trasladar el corazón, trasladar carácter, trasladar eh, ideas, conceptos prácticos sobre los seguidores que como pastores nosotros tenemos o vamos a tener. Entonces, no es pasar información, ¿ok? Tampoco el discipulado no es, yo les lo quiero poner de una manera práctica, no es trasladar doctrina en el sentido de que hay que trasladarle a la persona el sentir de Cristo. ¿Y cuál era el sentir de Cristo? El que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sigan, ¿verdad? Porque uno no crece por doctrina, es mi concepto. La doctrina es importante, la doctrina es necesaria porque la doctrina nos da fundamentos de creencia, en qué creer, pero eso no nos hace crecer. El conocimiento de esa doctrina no nos hace crecer en carácter, en pensamiento, y por lo tanto no nos transforma la doctrina. Porque ustedes saben, los musulmanes tienen una doctrina, mormones tienen una doctrina, testigos de Jehová tienen una doctrina, los evangélicos tenemos una doctrina, los cristianos tenemos una doctrina. Pero esa doctrina no hace crecer, hace crecer el intelecto.
pero no hace crecer el interior. Entonces, ¿qué es lo que hace crecer el interior? Bueno, solo déjeme decirle una cosa más de lo que no es discipulado. Ok. De último, ya para terminar, no es discipulado, no es transmitir un programa de crecimiento o una estructura sobre la gente, porque a veces caemos en el error de, por crecer, tenemos grupos de 12, grupos de 30, grupos de 50 y grupos de 40. Y no digo que no debamos organizarnos, pero esto no es una escalera, una escalera para crecer en privilegios o en posiciones, sino que el discipulado es para crecer. Yo quiero insistir en esto, crecer internamente. Entonces, si pudiéramos introducirnos en esta conversación que yo quisiera tener con ustedes, podríamos decir entonces que discipulado, ahora vamos a lo que es discipulado. Discipulado es ser y hacer discípulos. ¿En qué sentido? Jesús lo dijo, todos conocemos el texto, Mateo capítulo 28, verso 19 en adelante. Y hacer discípulos. Ese ir y hacer esa y es una unión de esas dos palabras, el ir y el hacer. Van separados, lo que el ser y el hacer va junto también. O sea que cuando uno es discípulo, a la par uno también puede ir haciendo discípulos. Ahora bien, el punto está, y eso es a lo que quiero caer esta tarde, ¿cómo vamos a ser los discípulos? Porque esa es la gran pregunta que yo quisiera que respondiéramos en esta tarde. Porque yo he notado en mi crecimiento y estoy dando por hecho que todos los que estamos aquí somos pastores, somos apóstoles, profetas, evangelistas, tenemos un liderazgo de principalidad, un liderazgo principal en las organizaciones a las cuales servimos. Entonces, el punto va a ser cómo discipulamos, cómo encontrar, yo no diría la fórmula sino que cómo encontrar el sistema que nos vaya a garantizar que vamos a hacer un buen trabajo de discipulado. Yo no sé si usted se vaya a decepcionar con lo que le voy a decir, pero no existe programa perfecto. Entonces, el único programa que tenemos para ser discípulos es la palabra de Dios. Es lo único. Partiendo de las escrituras. Las escrituras nos dan diversidad de herramientas para ser discipulados. Pero déjeme decirle algo más del discipulado. Si pudiéramos poner una idea práctica de lo que es discipulado, creo que la siguiente anécdota nos sirve de mucho. Y la siguiente anécdota es la siguiente. El presidente Abraham Lincoln, quien gobernó Estados Unidos en el siglo XIX, él abolió la esclavitud, él abolió la esclavitud en Estados Unidos. Pero antes de ser presidente, él fue senador, diputado, etcétera. Y en el tiempo en que él era senador, aún en Estados Unidos se acostumbraba a vender esclavos. Entonces él fue a un lugar y compró un esclavo.
y pagó por ese esclavo y ese esclavo lo siguió en el camino a su casa. Ya cuando estaban en un terreno, acuérdense que las casas como eran en el tiempo del principios del siglo XIX, en Estados Unidos eran como ranchos. Y él caminó y cuando estaban por llegar a la casa, él se voltea al esclavo y le dice, ahora eres libre. Y el esclavo le dice, ¿soy libre para hablar? Sí. ¿Soy libre para caminar? Sí. ¿Soy libre para ir a donde quiera? Sí. Entonces yo elijo seguirte a ti. La moraleja, la enseñanza de esta parábola es la siguiente. Nosotros escogemos el discipulado por amor y por revelación, no por imposición. Porque algunos pastores, con todo respeto lo digo, con tal de lucirse que están creciendo, obligamos a las personas a crear discípulos, como que esto fuera una máquina y hoy tienes 12, mañana tienes 50, luego vas a tener 100. No, no son con números como se hacen discípulos. Por eso es de que ningún pastor, ningún ministro se debe avergonzar de su crecimiento que tiene, sino que la vergüenza podría estar en que no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Porque el verdadero discipulado práctico no busca números, sino el verdadero discipulado práctico busca transformar corazones, transformar mentalidades, transformar vidas. Eso es el enfoque que tiene que haber en el discipulado cristiano. Por eso le puse a esto discipulado práctico. Entonces, sirva esto como una introducción y que usted me pueda entender los conceptos que a continuación usted va a ver conmigo. Ok. Entonces, dice ahí Proverbios 20:18, en la Nueva Biblia de las Américas dice, los proyectos con consejo se preparan y con dirección sabia se hace la guerra. Entonces, hay dos palabras interesantes acá, proyectos y guerra. Porque el discipulado debe ser nuestro proyecto de vida. Jesús, su proyecto de vida fue discipular a los discípulos, valga la redundancia, discipular a sus seguidores. Y notemos un hecho muy interesante de Cristo. A Cristo lo seguían multitudes. A Cristo lo seguían unos por interés, otros porque era el hombre de moda del tiempo de Cristo, y otros lo seguían porque ahí iba toda la gente, entonces todos seguían a Jesús, pero solo 12 se destacaron por seguir a Jesús de una manera voluntaria, de una manera espontánea. Por eso es que los números, yo quiero insistir en esto, los números no califican el llamado de un pastor. Lo que califica el llamado de un pastor es el fruto de cambios, de transformación, a donde él ha impactado vidas. Eso es lo que realmente vale para decir soy un pastor. No son los números. Por favor, le ruego, le suplico, le imploro, discúlpeme, no nos enfoquemos en números, en multitudes,
enfoquémonos en discipular. Entonces los proyectos con consejos se preparan. Pero para este tipo de discipulado que no ve números, que no ve multitudes, que no ve cuánto he hecho o a dónde he llegado, hay que tener una guerra. Guerra contra el sistema humanista que está poniéndose en la iglesia de Cristo. ¿Qué es el humanismo? El humanismo es centrar el esfuerzo del evangelio en el hombre. Son aquellos mensajes motivacionales, aquellos mensajes que llegan a animarte, a estimularte, a decirte que te va a ir bien, a decirte que eres la crema innata de la iglesia, simplemente te motivan, pero no te transforman. Porque el éxito es el resultado de la guerra que se ha establecido. ¿Ok? Bueno, lo dejo ahí y quiero avanzar en mi presentación. ¿Ok? Entonces, tomemos como una idea principal el siguiente texto que está en 2 Corintios capítulo 3, verso 3 al 6, que en la Nueva Bíblica de las Américas dice así, mire, pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Para principiar, el discipulado no debemos hacerlo carnalmente. No es que yo quiero demostrar que soy bueno para esto, soy bueno para aquello. Es que mire cuánto he hecho yo por el evangelio, mire esta obra que he levantado, mire cuántos seguidores tengo en Facebook, en YouTube. Eso son cosas carnales. Pero el verso 4 dice, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino que dice, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero, ¿dónde nuestras armas se hacen poderosas? ¿O cuándo se hacen poderosas? A partir del verso 5 leamos, dice, destruyendo, ¿qué? Especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, lo primero, si queremos tener un discipulado efectivo, lo primero que tenemos que hacer es botar todo ese razonamiento, botar las especulaciones mentales que las personas traen cuando llegan al evangelio, las preconcepciones que ellos tienen del evangelio. Y uno de los razonamientos y especulaciones que hay que votar en el discípulo es el trasfondo católico que la mayoría traen, principalmente aquí en el occidente del mundo. ¿Y cuál es un pensamiento católico que la gente trae? Por ejemplo, que una persona es la que dirige todo, una persona, el pastor es el que debe de dirigir, predicar, el pastor es el que debe de orar, el pastor es el que debe de aconsejar, el pastor es el que debe de oficiar una boda, oficiar la Santa Cena, el pastor es el que hace todo. Ese es un concepto católico que hay que derribar en la mentalidad de la gente. Para que entonces ellos, botándoles ese razonamiento, esa especulación, entonces ellos realmente puedan entrar a un discipulado que transforme sus vidas totalmente. Pero ahora dice el verso 6.
estando preparados para castigar toda desobediencia. Pero mire, cuando la obediencia de ustedes sea completa. Entonces vuelvo otra vez a insistir en esto. Si nuestra obediencia es completa, hay otra versión que no dice completa, sino otra versión que es la versión Reyes González. Dice, hasta que vuestra obediencia sea madurez, sea con madurez. Porque un niño, para que obedezca, hay que estar atrás de él. No camine así. Estése quieto. Siéntese. Lávese las manos. Coma despacio. Con la boca abierta no se come. No se habla con la boca llena. Al niño hay que estar atrás, 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 atrás. Pero cuando el niño madura y recibe la información adecuada, pues ahí el trabajo se va acabando, porque el niño va entendiendo que no debe de hablar con la boca llena, que debe de sentarse, que debe decir buenos días. Vamos madurando, vamos creciendo. Entonces el problema está en que no somos efectivos en esta guerra de discipulado porque no nos hemos preocupado por el primer paso, la obediencia. Porque mire, todos los discípulos y nosotros crecemos por imitación o por información. Entonces, tenemos que tener cuidado y poner énfasis en nuestra obediencia, porque aquí voy a repetir algo que está grabado en un estudio que yo di de liderazgo con el apóstol Marcelo que me invitó. Y la premisa dice así: no reproducimos lo que decimos, reproducimos lo que somos. Lo voy a repetir. No reproducimos lo que decimos, reproducimos lo que somos. Por eso insisto, la doctrina no hace crecer. La doctrina trae conocimiento, trae información. Pero lo que nos hace crecer es el espíritu que se está colocando en nosotros. Y nosotros decidimos qué espíritu vamos a tener. Porque no crecemos. La gente que nos oye enseñar no va a crecer por lo que le decimos, va a crecer por lo que somos. El espíritu de nuestras palabras tiene más efecto que cualquier estructura o cualquier información. ¿Ok? Bueno, pero quiero seguir un poquito más. Entonces, mis amados, esto nos lleva a una pregunta. Si tenemos una guerra para discipular, entonces, ¿cómo vamos a militar en esta guerra discipulada? Partiendo de la premisa que a la vez que somos discípulos, tenemos que hacer discípulos. O sea, yo soy discípulo de Cristo, pero al ser discípulo de Cristo también, a la vez que yo estoy siendo formado, también puedo formar a otro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer esa militancia cristiana? Porque el discipulado, déjeme decirle que ser discípulo es tomar la decisión de seguir a alguien. En este caso, seguir a Jesús. ¿Ok?
y para efectos prácticos seguir a un pastor. Ok, pero ¿cómo ese pastor va a hacer para indicarnos el camino de ese discipulado? Muy bien. Tenemos una parábola. Es la parábola del sembrador, que está escrita en Lucas capítulo 8, versículo del 3 al 8. Yo voy a permitirme abrir mi teléfono para ustedes. Y si pudieran ustedes acompañarme en la lectura, yo se los agradecería. Ese texto no lo puse acá. Lucas capítulo 8. Permítame, estoy buscando acá en mi teléfono. Lucas capítulo 8, versículo 3, para dar un poco de contexto. Ah, bien. Entonces dice, veamos a partir del verso 4. Muy bien, verso 4. Dice, mucha gente había venido de distintos pueblos para ver a Jesús. Y él les puso este ejemplo. Primera cosa, voy a parar acá. Mucha gente había venido. Y Jesús estaba contento con la gente. A él le gustaba estar con la gente. No estoy diciendo que a las multitudes no las querramos. Debemos de amar a las multitudes, ya que somos personas de relación. Y usted está como pastor, usted está como ministro, usted pone en iglesia para que la gente llegue. Si la gente no llegara, pues no habría, su ministerio no existiría, su iglesia no existiría. Pero Jesús dice que llegaron a él de muchos pueblos. Entonces él empieza y les pone un ejemplo y les dice, verso 5, un campesino salió a sembrar trigo, dice la Nueva Biblia de las Américas que estoy leyendo. Mientras sembraba, unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí las pisoteaba y los pájaros se las comían. Verso 6. Otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras y nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Note eso, verso 7. Otras semillas cayeron entre espinos. Las plantas brotaron, pero los espinos las ahogaron y no las dejaron crecer. El resto de las semillas, verso 8, cayó en buena tierra. Las plantas nacieron, crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Ok, dejemos la lectura por acá y vayamos aquí a la pantalla, a nuestra presentación de PowerPoint para explicar esto del sembrador. Muy bien. Como primer punto, podemos decir que este texto nos presenta 4 terrenos. 4 tipos, podríamos decir, de esos terrenos representan los 4 tipos de cristianos, ¿ok? Los 4 tipos de discípulos, con los cuales tenemos que combatir por ellos, por los cuales tenemos que ilustrarles y mostrarles el camino correcto del evangelio. Ok, veamos entonces el primero. Dice que el sembrador sembró una semilla junto al camino. Pero el hecho particular es que como estaban junto al camino, las aves del cielo vinieron y se comieron aquella
aquella semilla. Ahora, yo pregunto y a la vez voy a responder, ¿qué representan esas aves del cielo? Lógico, todos lo sabemos. Esto no es un estudio profundo, es práctico. Las aves del cielo representan todas esas situaciones aleatorias que se ponen alrededor de las personas y que muchas veces esas situaciones aleatorias las desenfocan de Cristo, las desenfocan de seguir a Jesús. Entonces ellas se pierden en esas situaciones aleatorias porque las aves comen, eh, comen la semilla que está plantada en ellas. ¿Ok? Estas aves también podrían interpretarse como demonios, espíritus que vienen a perturbar a la persona, y como la persona internamente tiene todavía situaciones, entonces, viendo el contexto, entonces vienen y le ganan la batalla y esa persona es llevada otra vez a, a vivir conforme al sistema del mundo. ¿Ok? Muy bien. Ahora viene otro tipo de terreno. Dice que otro terreno es que unas semillas cayeron en pedregales. Entonces, dice que esa semilla brotó pronto, pero como brotó pronto no tenía raíz. La traducción al lenguaje actual dice no tenían agua. Pero hay otro elemento más, como no tenía raíz, como entonces el sol la quemó. Entonces, estos son elementos interesantes que nos pueden ayudar para que hagamos un buen discipulado con las personas. Y lo primero que tenemos que asegurarnos, escucha acá, porque dice que esa raíz brotó pronto, pero sin raíz. Lo primero que tenemos que asegurar es que una persona haga una confesión verdadera de Cristo como su Señor y su Salvador. Lo segundo es que el agua representa la llenura del Espíritu Santo. Pero yo quiero ir un poquito más porque todos conocemos el texto. Mateo 28:19 dice, id y hacer discípulos. Pero la primera cosa que hay que hacer, dice ahí, bautizándolos. Y da una forma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero permítame decirle a usted lo siguiente, todos sabemos que bautismo es inmersión. Entonces, para que la persona que recibe a Cristo tenga raíz y tenemos que hacerla beber del agua del Espíritu. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? La fórmula bautismal la podemos traducir de la siguiente manera. Ir y hacer discípulos y sumergirlos en el conocimiento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque cuando una persona es sumergida en el conocimiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el conocimiento de Dios, cuando el sol venga, ¿cuál es el sol? Los problemas, las tentaciones. ¿Cuál es el sol? El sol representa lo que puede llegar a robar la semilla de la palabra, la semilla del evangelio. Entonces, cuando ese sol venga, ella va a estar fuerte, va a estar bien cimentada y no fácilmente va a retirarse del evangelio. Yo creo que aquí podríamos tener la respuesta por qué muchas personas
ya no regresan a nuestras iglesias. Porque es que hay personas que pasan al altar un domingo o una actividad de damas o en una actividad de comida. No sé si ustedes hagan eso. En mi iglesia le llamamos nosotros el Día de la Amistad y hacemos almuerzos, hacemos refacciones, en fin, conforme sea el grupo. Y entonces hacemos el llamado, pero porque muchas de esas personas que dicen haber aceptado a Cristo ya no regresan, porque a veces uno las va a buscar y a uno le dicen, no, yo nada más pasé porque ahí me obligaron, en fin, y empiezan a poner un montón de excusas. ¿Por qué? ¿Por qué es que ya no regresan? Ya no regresan porque no les dimos el tiempo suficiente para sumergirlas en el conocimiento de Dios. Entonces viene el sol, los problemas, las enfermedades, las situaciones adversas, y eso quema la fe. Esto quema la fe, quema la convicción de que Cristo es el Señor, Rey y Dios. Ok, ahora veamos otro terreno. Hay otro terreno que es entre espinos. Y dice que esos espinos, aquí no habla de planta, sino claramente dice espinos crecieron y no la dejaron crecer y no dio fruto. Esta semilla que crece entre espinos, para mí representan esos cristianos carnales que hay en nuestra iglesia. Porque hay dos tipos de evangélicos, de cristianos, cristiano carnal y cristiano espiritual. Entonces, cuando la semilla se implanta y crecen espinos, representa a aquella persona carnal que llega a la iglesia. Y sí, llega los domingos, participa, incluso algunos se involucran en el servicio, pero son carnales, no dan fruto, no hay un fruto en ellos. Y cuando yo hablo fruto, no hay paz, no hay longanimidad, no hay amor, no hay fe, no hay paciencia, no hay carácter. Sus emociones los controlan todavía. Todavía no han permitido una transformación real en sus vidas y ahí están, son cristianos carnales. Mire, estos carnales se parecen a los discípulos secretos de Jesús. No sé si usted ha leído en Lucas, en los capítulos que hablan sobre la crucifixión y el proceso de enterramiento de Jesús. Dice que habían discípulos secretos. Nicodemo era un discípulo secreto. Dice que fue a Jesús de noche, dice Juan 3. Son discípulos secretos. Y le dice que era un principal de la sinagoga, pero fue a Jesús de noche, como que dice, para que nadie me mire, para que nadie. Son esos cristianos carnales, que le dicen, tú vas, sí, yo ahí voy acompañando a mi esposa, porque tanto que me insiste, pero tienen esa carnalidad a flor de piel, entonces no dan el fruto que Dios quiere que dé. Ahora, hay un último terreno, y aquí voy a ir terminando la clase hoy. Dice, buena tierra. Espero que ahí estemos usted y yo, en la buena tierra. Pero en la buena tierra se dan dos procesos que llaman mi atención. Dice, esa semilla brotó y creció. Brotó y creció. Veamos, revisemos el texto de Lucas, cómo lo dice.
Verso 8 dice, el resto de las semillas cayó en buena tierra. Las plantas crecieron. Ok. Y dice, crecieron y produjeron espigas. Porque en el discipulado no es lo mismo crecer que producir. Por eso es que el discipulado no es simplemente transmitir información. Una persona puede crecer en conocimiento, qué bueno. No estoy anulando el crecimiento, por favor. Yo soy maestro de teología. Yo no estoy anulando el crecimiento, el conocimiento. Y es bueno conocer teología, es bueno conocer la Biblia, es bueno conocer doctrina, es bueno conocer principios, es bueno sentar a la persona e instruirle en la palabra, pero solo eso no lo va a hacer crecer. Entonces brota una fe, pero dice que la fe sin obras, dice Santiago, es una fe muerta. Entonces aquí brota y creció. Y como tuvo las dos cosas, tuvo fe, creció y creció bien. No creció entre espinos, no creció entre piedras, sino en una buena tierra. Ahora yo pregunto, ¿cuál es la buena tierra? La buena tierra es el pastor que está nombrado por Dios. El pastor que está fundamentado en un verdadero llamado. El pastor que no se llamó a sí mismo, sino que Dios provocó en él, Dios cautivó su vida, Dios captó su corazón y las circunstancias, hubieron situaciones que provocaron en él el deseo, el anhelo de servir a Dios, y Dios le habla y le dice, vas a ser pastor. Y se pone a la sombra de un ministro del Espíritu. No sé si me estoy dando a entender. Son los ministros que llegan como Hechos 13:1 y dice, y habían profetas y maestros, y estaban orando y ayunando, un hombre que ministra a Dios, que es adorador, que es sacerdote de Dios. Y dijo el Espíritu Santo, tendríamos que dar otra clase del proceso del llamado, pero espera la confirmación del Espíritu. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Y muchos quisieran que ese fuera su rema, Hechos 13:1-3. Pero para entender ese texto tenemos que ver el contexto. Hechos 8, Hechos 9, Hechos 10, Hechos 11, Hechos 12. Y llegamos a Hechos 13:1-3. Si leemos 9, 10, 11 y 12, vamos a entender por qué el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. Vamos a entender el proceso de ese llamado. Vamos a entender por qué es importante estar bajo un ministro genuinamente llamado por Dios. Muy bien. Y dice, y dio fruto. No solo dio fruto, sino que produjo. O sea, la prueba del discipulado correcto. Ya voy terminando. La prueba del discipulado correcto es la reproducción. Donde yo puedo ver, mis amados, que he hecho un buen trabajo con un discípulo. Cuando Jesús lo dijo, llega a ser igual que yo. Dice, el discípulo
si se esfuerza, llegará a ser como su maestro. Y Jesús dijo, vosotros haréis mayores obras que las que yo he hecho, vosotros haréis. ¿Dónde sé yo que he hecho un buen trabajo con un discípulo? Número uno, cuando él ha llegado al mismo nivel donde yo estoy. Y número dos, me ha superado. Nunca tengas miedo de que un discípulo te supere. No te sientas egoísta, ni envidioso, ni orgulloso. Pablo escribió a Juan y le dice, no tengo mayor gozo que este, que ver que mis hijos andan en la verdad. Y luego le escribe, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como tu alma prospera. Ese es el detalle que nos hace falta en el discipulado. No sentir envidia ni egoísmo porque alguien a quien yo instruí, a quien el Señor me ayudó a llamarlo, a instruirlo, me supera. Aleja esa mentalidad babilónica. Aleja esa idea romana de tu mente. Porque nuestra vida como discipuladores, y yo termino acá, nuestra vida como discipuladores debe ser como esta figura. Hace unos días, mi nieto quería alcanzar una hoja de un árbol que está sembrado en un parque. Y imagínense lo que les voy a relatar. Ustedes tienen poder de imaginación. Y me dijo, abuelo, quiero esa planta, quiero esa hoja. ¿Quieres que te ayude? Sí, abuelo. Entonces lo cargué, lo levanté y hice que se parara en mis hombros. Se paró en mis hombros, alzó su manita y alcanzó la hoja. Y cuando yo lo bajé, él estaba contento, feliz y satisfecho, porque su abuelo lo había cargado y él había alcanzado la hoja que quería. Esa debe ser la verdadera actitud de todo profeta, pastor, evangelista, maestro o apóstol. Cargar a los discípulos en nuestro hombro, en nuestra madurez, en nuestra experiencia, en nuestros procesos ministeriales, que se carguen de eso para que ellos alcancen también su llamado y su propósito en Dios. Esa es la verdadera esencia, el verdadero fundamento del evangelio. Por eso Jesús dijo, ustedes harán mayores cosas de las que yo he hecho, porque yo voy al Padre. Y Él aún vive intercediendo por nosotros. Amén. Chao, bendiciones. Padre Gracias a Jesús. todos. Bendiciones a todos, un abrazo. Gracias, saludos. Bendiciones, pues, adiós.